Durante casi toda la historia de la humanidad se han narrado cuentos. Siempre había alguien que contaba en medio de las noches, alrededor de las hogueras, historias llenas de fantasía que inspiraban a los pequeños y a los grandes a vivir. Y ustedes me han pedido, bebesaurios, aquí por mi canal de YouTube, que les siga narrando las versiones originales de estas narraciones que muchas veces estaban llenas de terror, de horror, de muerte. Hoy les voy a narrar una historia diferente que fue registrada en varios textos por un hombre que nació en Dinamarca, en un pequeño pueblo llamado Odense, el 2 de abril de 1806. Su nombre era Hans Christian Andersen. Andersen escribió muchos textos que había recogido en Suecia y también en España, en donde hablaba con campesinos, con personas también de las ciudades, que le narraban las historias que habían escuchado de sus abuelos. Entre estas historias, las más famosas que seguro usted ha escuchado, está La Reina de las Nieves, El Soldadito de Plomo, La Sirenita, El Traje Nuevo del Emperador, historias todas ellas llenas de fantasía que él editó, que compiló y al que le eliminó muchas de las escenas o de las partes sangrientas, digámoslo así. Una de estas historias, tal vez una de las más conocidas, es La Pequeña Cerillera o La Vendedora de Fósforos. Esta historia se convirtió en Colombia en una película de cine muy famosa que se llamó La Vendedora de Rosas, del director Víctor Gaviria, estrenada el 13 de mayo de 1998. Allí se cuenta la historia con actores naturales de niños de la calle de Medellín que tenían que sobrevivir en medio de la violencia, la droga, la exclusión. Su protagonista principal, Lady Tavares, todavía es bastante conocida en el país. Incluso hubo una novela de televisión, una novela con varios capítulos inspirada en su historia. Una historia realmente triste y ligada al crimen. Hoy les voy a contar entonces, a partir de este momento, el cuento de La Vendedora de Fósforos. Había una vez una gran capital de Europa, de estas del siglo XIX, con chimeneas altas, 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 llenas de humo y el cielo plomizo, oscuro, negro, con poca luz en diciembre. Las calles estaban llenas de placas de hielo, hielo negro en el cual no se podía caminar, en el cual la gente se resbalaba. Pero también era diciembre y era Navidad. Allí vivía una pequeña niña que era muy pobre. Su familia era muy pobre, no tenía ni qué comer, no tenían ni siquiera carbón para calentar como los ricos, las chimeneas para poder estar frente a las llamas, a la luz en medio de la cerrazón y la gelidez de la noche. El frío era atroz, atroz, y la noche cada vez más oscura, y esta vez era 24 de diciembre, venía la Nochebuena. Los niños estaban felices con sus juguetes por la calle, con carritos, con muñequitos. Sin embargo, para esta pequeña no había nada, no había juguetes, ni siquiera había comida, ni siquiera tenía zapatos. Y esta niña, imagínela, de unos 5, 6, 7, 8 años máximo, le tocaba caminar por la calle descalza. Ni siquiera tenía medias, los pies se le volvían azules, no tenía circulación. Se le van a caer los dedos, pensaban quienes la veían, indiferentes, y pasaban a su lado. Ella, llena de harapos, con un gorro que había tejido su abuela, que le había dado su abuelita hace mucho tiempo y que ya le quedaba pequeño, se aferraba entonces a la única posesión que tenía sobre esta tierra. Era una caja de cartón corrugado, en cuyo interior guardaba una docena de fósforos hechos de madera. Fósforos era lo único que tenía. Fósforos, gritaba en las esquinas. Lleve fósforos para su casa. Se los vendo, están muy baratos. Por favor, cómpreme un fósforo. Y la gente la miraba indiferente. Iban con sus trajes grandes de pieles, de marta, incluso de oso. Todos bien vestidos, con joyas, corriendo con pavos, corriendo con regalos, rumbo a su casa, rumbo a la Navidad, a la Nochebuena, rumbo a la fiesta, rumbo
al banquete, mientras la pequeña vendedora de fósforos seguía gritando: «Fósforos, por favor, cómpreme un fósforo», y su voz se fue apagando lentamente. La noche se expandió, la oscuridad se metió entre cada esquina y la gente se resguardó en sus casas. Ya no podía caminar, la niña ya no sentía los dedos, que estaban en contacto directo con el hielo. Sus uñas se pusieron negras y la carne de sus pies se empezó a podrir. Tan horrible era el dolor que sentía que ya no podía caminar y se resignó y se sentó en una esquina. Pasaron 2 niños y la miraron mal. La vieron como si fuese basura y siguieron jugando con un aro, con una pelota, mientras ella tiritaba y temblaba. «¿Qué le pasará a ese bulto de esa esquina?», pensó alguna mujer que pasó por su lado y la vio estremeciéndose, temblando, y sonrió. La pequeña entonces dirigió su mirada al cielo. Había cientos de estrellas, eran épocas en las que no había luz eléctrica, y el cosmos parecía tan cercano que se podía tocar. Allí estaba la luna, allí estaban los planetas. Fue entonces cuando, decepcionada, sacó su cajita de fósforos y encendió el primero. Lo encendió para poder calentarse. Había pasado mucho tiempo desde que sentía el calor de las llamas y su corazón se llenó de esperanza. La calle se quedó vacía. Ya ni siquiera había animales. Estaban cerca todos a la medianoche. No había podido regresar a su casa. Pensaba en su mamá, en sus hermanitos que aguantaban hambre. Parecían esqueletos forrados con cuero, con piel, y entonces lloró. Pero hacía tanto frío y hacía tanto que no había podido tomar agua. Su estómago estaba hinchado y sentía como si tuviera clavos que la atravesaban, alfileres que se metían dentro de sus órganos, dentro de su hígado, dentro de sus riñones, porque hace mucho tiempo no había probado bocado. Le quedaba un fósforo, le quedaba solo uno, y ya no tenía fuerzas ni siquiera de sacarlo de la cajita a donde había dejado todas sus esperanzas, y que ahora solo tenía los restos de esos fósforos quemados, cenizas. Solo quedaba uno. De repente miró hacia el cielo. Entre la negrura, algo se cruzó, una estrella fugaz, una luz blanca, 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 que iluminó la noche. Entonces recordó una historia antigua que le había contado su abuela, que había fallecido por una peste entre tumores llenos de pus y accesos de dolor y fiebres. Recordó su rostro arrugado, lleno de venas, de pequeñas arterias bermejas creadas por la tisis y por los dolores. Y recordó su voz cuando le decía: «Nietecita, cuando veas caer una estrella, es que un alma está subiendo al trono de Dios». Entonces, en medio del frío, en medio del dolor, la niña encendió el último fósforo, y entre el fuego, entre la llama, pareció ver el rostro de la abuelita. «Abuelita, llévame contigo. Abuelita, sácame de este dolor», dijo la pequeña y gritó. De repente, en medio del cielo cruzó otra estrella fugaz, una estrella mucho más brillante, tan luminosa que algunos creyeron que había amanecido. Los perros aullaron al cielo y los pájaros trinaron y volaron sobre los bosques. Las horas pasaron deprisa. El sol salió sobre el horizonte y los niños salieron a jugar, mientras en una esquina de esa ciudad encontraron el cadáver retorcido de una niña congelado, con los brazos aferrados a una cajita de fósforos, con los piecitos despedazados, curtidos, rotos, las gélidas tempestades que había soportado. Al final fue un cadáver más. Lo recogieron y lo enterraron en una fosa. Y así termina este cuento, el cuento de la vendedora de cerillos. Muchas gracias a ti por escuchar esta historia.
Muchas gracias por estar allí al otro lado de un celular, de un computador, en cualquier país en donde se hable este lindo idioma que es el español. Solamente te pido que des like y que nos sigas aquí en este canal de los audios de Cruz Escribiente. Un abrazo grandísimo y recuerda que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.